Hola chicos, espero que se encuentren bien. Ahora tenemos el curso de comunicación para quinto de primaria. En este caso hoy vamos a realizar un repaso ¿no? Para prepararnos para su examen de esta semana. Así que todo estará relacionado a la estructura del predicado, ¿no? Los elementos que tiene un predicado: núcleo del predicado, objeto directo, objeto indirecto y los complementos circunstanciales. En eso se va a enfocar el examen de esta semana para ustedes, ¿ya? Y como les dije, hoy vamos a realizar un repaso con respecto a esos temas. Entonces, recuerden que la estructura del predicado tiene 4 elementos: núcleo del predicado, objeto directo, objeto indirecto y el complemento circunstancial. Ahora, veamos cada uno de ellos. El núcleo del predicado siempre será el verbo, ¿ok? Si encuentras al verbo, estás encontrando al núcleo del predicado. Luego, el objeto directo, ¿ya? El objeto directo responde a una pregunta, pero para eso recordemos, el objeto directo es sobre quién recae la acción, ¿ya? Sobre quién recae la acción. Luego, reconoce. ¿Cómo vas a reconocer el objeto directo? A través de preguntas. ¿Y cuáles son? El qué, más el verbo, más el sujeto. Si no hubiera respuesta al qué, vas a utilizar la pregunta ¿a quién? ¿Ok? La pregunta sería ¿quién? Lo mismo, más verbo, más sujeto. ¿Ya? Ahora, para comprobar si realmente es reconocido de forma adecuada el objeto directo, es que se puede reemplazar por unos pronombres. El objeto directo solo se reemplaza por 4 pronombres, que es el la, lo, las y los. El objeto indirecto, ¿ya? El objeto indirecto. Entonces, chicos, como les decía, el objeto indirecto, ¿ya? Va a ser un complemento que va a señalar a quién va dirigida la acción, ¿ok? ¿A quién? Por eso que se reconoce con la pregunta ¿a quién? Más el verbo, más el objeto directo, más el sujeto. Si no hubiera respuesta, ¿ya? A la pregunta ¿a quién? Se utiliza para quién. Y lo mismo, más el verbo, más el OD, más el sujeto. El objeto indirecto se reconoce a través de 2 pronombres, o se pueden reemplazar a través de 2 pronombres, que es el le y el es. Nos sirve para comprobar, ¿no?, si realmente hemos ubicado al objeto indirecto. En el caso de los complementos circunstanciales, van a ser elementos que van a acompañar al verbo para señalar qué cosa: cantidad, modo, compañía, lugar, tiempo, causa, efecto, herramienta, entre otros circunstanciales. Cada circunstancial responde a preguntas. Vamos a ver luego el circunstancial de modo, hay un circunstancial de cantidad, hay un circunstancial de tiempo, de lugar, de compañía, finalidad, afirmación, negación, entre otros. Y como dije, cada circunstancial se reconoce a través de preguntas. Tenemos el circunstancial de modo, responde a la pregunta ¿cómo? El cómo más el verbo. Ojo, todos los circunstanciales, las preguntas se hacen al verbo. Si quiero reconocer al circunstancial de cantidad, la pregunta es ¿cuánto? Más el verbo. El de tiempo, ¿cuándo? Más el verbo. Lugar, ¿dónde o a dónde? Más el verbo. Compañía, ¿con quién? Más el verbo. Finalidad, ¿para qué? Más el verbo. Afirmación, ya son palabras que van a indicar eso. Por ejemplo, sí, claro, obviamente, ¿no? Negación, no, nunca, jamás. Esos son los circunstanciales. Ahora vamos a pasar a resolver una serie de ejercicios. Pero recuerden, aquí están los elementos. Estos elementos solamente aparecen en el predicado, ojo, ¿ah? Entonces veamos la primera oración. Nos dice reconoce y subraya los elementos del predicado. ¿Ya? Tenemos aquí 5 oraciones. Entonces, primera oración: Miguel prepara un postre para su mamá. Lo primero que debes hacer es ubicar al verbo, a la acción. ¿Y cuál es el verbo? Prepara. ¿Ok? Ya hemos encontrado el verbo. Luego vamos a ubicar al sujeto. El sujeto es quien hace la acción. ¿Quién realiza la acción de preparar? Miguel. Entonces Miguel es el sujeto. El predicado es lo que se dice del sujeto. ¿Qué se dice de Miguel?
que prepara un postre para su mamá. Hemos encontrado al predicado. ¿Ya? Mucha atención, hemos encontrado el predicado. Y sabemos que dentro del predicado, el núcleo, que es el primer elemento, el que siempre va a estar en el predicado, ¿ya? ¿Quién cumple esa función de ser núcleo del predicado? El verbo. Y tenemos aquí, prepara, será el núcleo del predicado. Una vez que has encontrado al núcleo, buscas al objeto directo. ¿Y cuál es la pregunta para reconocer al objeto directo? ¿Qué? Más verbo más sujeto. Entonces, ¿qué prepara Miguel? ¿Qué prepara Miguel? Un postre. Un postre será el objeto directo porque responde a la pregunta ¿qué? Más verbo más sujeto. Una vez que has encontrado al objeto directo, reconoces al objeto indirecto. Y para eso realiza la pregunta ¿para quién? Más verbo más OD más sujeto. Entonces vamos a utilizar ¿para quién prepara un postre Miguel? Para su mamá. Es un complemento u objeto indirecto, porque responde a la pregunta ¿para quién? Más el verbo, más el OD, más el sujeto. ¿Ok? En este predicado hemos encontrado esos tres elementos. Pasemos a la oración 2. Los niños estudian geometría para su examen final. Debió ser, ¿no? Su examen final, haciendo la corrección. Entonces, primero buscas el verbo. ¿Cuál es el verbo? Estudia. ¿Ok? Sujetos. Sujeto es quien hace la acción. En este caso es estudiar. ¿Quiénes estudia? Los niños. Los niños es el sujeto. ¿Qué se dicen los niños? Que estudian geometría para su examen final. Hemos ubicado el predicado. Y dentro del predicado, ¿quién es el núcleo? El verbo. El verbo es el núcleo del predicado, el elemento que siempre está. Ahora pasamos a encontrar el objeto directo. Y eso responde a la pregunta ¿qué? Más verbo más sujeto. Entonces, ¿qué estudian los niños? Geometría. Geometría sería el objeto directo. Luego busco el objeto indirecto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Para quién? Más verbo más OD más sujeto. Entonces, ¿para quién estudian geometría los niños? ¿Te dice para quién estudian geometría? No. ¿Ok? Entonces, quiere decir que no hay un objeto indirecto. Pero vamos a encontrar ya que sí hay un circunstancial. Entonces, para su examen final, si utilizo la pregunta ¿para qué estudian? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Para qué estudian? Para su examen final. Quiere decir que es un circunstancial de finalidad. ¿Por qué? Porque responde a la pregunta ¿para qué? ¿Ya? Hemos encontrado todos los elementos de este predicado. 3. Mauricio tiene muchos regalos. Busquen el verbo. ¿Cuál es? Tiene. Hemos encontrado el verbo. ¿Quién realiza la acción de tener o quién tiene? Mauricio. Mauricio será el sujeto. ¿Qué se dice Mauricio? Que tiene muchos regalos. Predicado. Dentro del predicado, ¿quién es el núcleo? El verbo. Ya lo hemos ubicado. Busca objeto directo. ¿Qué más verbo? Más sujeto, obviamente, ¿no? Ver qué más verbo más sujeto. ¿Qué tiene Mauricio? Regalos. Aquí, bueno, se subrayó muchos y vamos a reconocer primero qué significa muchos. ¿Ya? ¿O qué elemento es? Tiene muchos. Me da la idea de ¿qué? De cantidad. Entonces, debe ser un circunstancial de cantidad y voy a verificar. Los de cantidad responden a la pregunta ¿cuánto? Más el verbo. ¿Cuánto tiene? Muchos. Entonces sí es un circunstancial de cantidad. Ahora, regalos responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué tiene Mauricio? Regalos. Entonces es un objeto directo. Ayer llegó Pedro de Francia. Busca el verbo. Llegó. ¿Quién llegó? Pedro. Pedro es el sujeto. ¿Qué se dice de Pedro? Que ayer llegó de Francia. Encontramos el predicado que ha sido dividido por el sujeto. ¿Ah? No es que haya dos predicados, es uno solo nomás que está dividido. Ahora, tenemos al núcleo del predicado. El núcleo del predicado es el verbo. Entonces llegó será el núcleo. Siguiente. Ayer. Ayer no es objeto directo porque no responde a la pregunta ¿qué?
no es objeto indirecto porque no responde a la pregunta ¿para quién? Entonces puede ser solamente un circunstancial. Ayer es una palabra que indica tiempo, entonces puede ser un circunstancial de tiempo. Vamos a comprobar. El circunstancial de tiempo es cuando, sobre esa la pregunta ¿cuándo? Más el verbo. ¿Cuándo llegó? Ayer. Sí, correcto, es un circunstancial de tiempo entonces. Ahora, de Francia será otro circunstancial que me dé la idea de lugar. Entonces la pregunta es ¿dónde? O también puede ser ¿a dónde? ¿De dónde? ¿No? Entonces, ¿de dónde llegó? De Francia. Es un circunstancial de lugar. ¿Ya? El circunstancial de lugar tiene variantes. ¿Dónde? ¿A dónde? ¿De dónde? Quinta oración. El profesor no entregó el examen para los alumnos de quinto grado. ¿Cuál es el verbo? Entregó. Muy bien. ¿Quién realiza la acción de entregar? El profesor. Entonces es el sujeto. ¿Qué se dice el profesor? Que no entregó el examen para los alumnos de quinto grado. Predicado. Ahora, dentro del predicado, busquemos al núcleo. ¿Y quién es el núcleo? El verbo. Entregó será el núcleo. Tenemos luego la palabra el examen y vamos a ver qué elemento es. Luego de encontrar el verbo vamos a ubicar al objeto directo. ¿Y qué pregunta se hace? ¿Qué más verbo más sujeto? ¿Qué? En este caso vamos a utilizar el no. ¿Qué no entregó el profesor? El examen. Entonces es un objeto directo. Siguiente elemento. Tenemos para los alumnos de quinto grado. Si yo pregunto ¿para quién? ¿Ya? Claro, ¿para quién no entregó los exámenes? ¿Para quién? Más el verbo, no entregó el examen el profesor. Si deseas de esa manera. ¿Para quién? Para los alumnos de quinto grado. Objeto indirecto. ¿Por qué responde la pregunta ¿para quién? Más verbo más OD más sujeto. ¿Para quién no entregó el examen el profesor? Para los alumnos de quinto grado. El no es una palabra que nos indica negación. Por tal motivo es un circunstancial de negación. ¿Ok? Entonces, como ven, de esa manera se encuentra o se reconoce los elementos. Así que chicos, repasen mucho, ¿ya? Para que estén bien preparados para su examen.